Mi hijo me prohibió entrar a mi propio hotel 5 estrellas. Eres solo una invitada. Las palabras aún me duelen como cuchillos cada vez que las recuerdo. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogando. Me llamo Carmen Esperanza Vázquez. Tengo 68 años y vivo en el corazón de Guadalajara, Jalisco. Durante 43 años construí desde cero lo que hoy es el Hotel Casa Real Guadalajara, un 5 estrellas que domina la vista del centro histórico, junto a la catedral. Mis manos curtidas levantaron cada piedra de ese edificio. Mis lágrimas regaron cada decisión difícil, y mi sangre se derramó en cada sacrificio que hice para darle a mi familia un futuro próspero. Esa tarde de octubre, el aire olía a copal y flores de cempasúchil que decoraban las calles preparándose para el Día de Muertos. Yo caminaba por la Avenida Juárez, vistiendo mi mejor rebozo azul marino y mis aretes de perlas, los únicos que no había vendido durante los años difíciles. En mis manos llevaba una caja de madera tallada a mano, envuelta en papel dorado, que contenía un rosario bendito para Esperanza Morales, mi querida mucama que había trabajado conmigo durante 32 años y se jubilaba esa semana. El Hotel Casa Real se alzaba majestuoso ante mis ojos, sus 5 pisos de cantera rosa brillando bajo el sol de la tarde. Las fuentes de agua danzaban en el jardín frontal, rodeadas de bugambilias moradas que yo misma planté cuando el hotel tenía apenas 8 habitaciones. Los ventanales coloniales reflejaban las torres de la catedral y el letrero dorado que decía Hotel Casa Real Guadalajara, fundado en 1981, resplandecía como un faro de orgullo. Me acerqué a la entrada principal, donde los porteros siempre me saludaban con reverencia, pero esta vez, un joven de seguridad que no reconocí me bloqueó el paso. Sus ojos evitaron los míos cuando me dijo, «Disculpe, señora, pero no puede ingresar al evento privado. Joven, soy Carmen Vázquez, la fundadora del hotel. Vengo a entregar esto a Esperanza Morales», dije con una sonrisa, alzando la caja dorada. El muchacho presionó su radio y esperó. Yo escuché una voz que me heló la sangre. Era la voz de Ricardo, mi único hijo, mi razón de vivir, el niño al que amamanté mientras limpiaba habitaciones y al que llevé en rebozo mientras negociaba con proveedores. «Dile que es solo una invitada», escuché claramente desde el radio, «que no tiene autorización para eventos privados de la empresa». Sentí como si me hubieran dado una bofetada invisible. ¿Solo una invitada? ¿Yo? ¿La mujer que hipotecó su casa familiar en la colonia americana para comprar los primeros muebles del hotel? ¿La que vendió sus joyas de matrimonio para pagar la primera nómina? ¿La que durmió en el lobby durante los primeros 5 años porque no tenía dinero para rentar un apartamento? Señora, el gerente general dice que si insiste, tendrá que llamar a seguridad municipal, murmuró el joven, claramente incómodo. Mis piernas temblaron. El corazón me latía tan fuerte que sentía palpitaciones en las sienes. La caja de madera se resbaló de mis manos sudorosas, pero logré atraparla antes de que cayera al suelo de mármol Carrara que yo misma elegí en las canteras de Italia. ¿Podrías decirle a Ricardo que su madre está aquí?, pregunté con un hilo de voz. El guardia volvió a presionar el radio. Esta vez escuché la respuesta aún más clara. «Dile que no insista. Es una señora mayor y estas situaciones la alteran. Si causa problemas, que llamen a la policía para escoltarla fuera de la propiedad». El mundo se desplomó bajo mis pies. Las bugambilias se volvieron borrosas. Los sonidos de la fuente se convirtieron en un zumbido lejano, y el olor a copal se transformó en náusea pura. Yo, que había parido a ese hombre en un cuarto de hospital público, que lo crié sola después de que su padre nos abandonara, que trabajé 3 empleos simultáneos para pagar sus estudios de administración hotelera en el Tecnológico de Monterrey, ahora era tratada como una mendiga molesta. «Está bien, joven. Perdón por la molestia», logré susurrar. Caminé hacia la Avenida Juárez con pasos vacilantes, cargando la caja que nunca pude entregar. Los mariachis en la Plaza de Armas tocaban Las Mañanitas para algún turista festejado, pero sus notas alegres sonaban como un funeral en mis oídos.
Los vendedores de elotes y esquites me gritaban ofertas que no escuchaba, mientras yo avanzaba como sonámbula hacia la parada del camión. En el autobús urbano que me llevó hasta mi pequeño departamento en la colonia Santa Tere, me senté junto a la ventana y dejé que las lágrimas corrieran libremente por mis mejillas arrugadas. Una señora con un bebé me ofreció un pañuelo desechable y me preguntó si me encontraba bien. Le mentí con una sonrisa temblorosa. Cuando llegué a mi departamento, un lugar modesto de 2 habitaciones que renté después de cederle todo el patrimonio familiar a Ricardo, tiré la caja sobre la mesa de la cocina y me dejé caer en la silla de plástico. Las paredes amarillentas parecían cerrarse sobre mí, y el olor a humedad me recordó los primeros años de pobreza, antes de que el hotel nos diera estabilidad. Esa noche no pude probar ni un sorbo del atole de avena que había preparado. Me quedé sentada en la penumbra, recordando el día en que Ricardo cumplió 15 años y le prometí que algún día el hotel sería suyo. Recordé sus abrazos cuando regresaba de la universidad, cuando me decía, «Mamá, eres la mujer más fuerte del mundo». Recordé cuando lloró en mis brazos el día que se graduó, agradeciéndome todos los sacrificios. ¿En qué momento mi hijo, mi niño, se convirtió en un extraño que me llamaba una señora mayor que causa problemas? Me levanté y abrí el álbum de fotos que guardo en la mesa de noche. Ahí estaba él a los 5 años, con overol de mezclilla y guaraches, ayudándome a plantar las primeras flores del jardín del hotel. A los 10, orgulloso con su uniforme de la escuela primaria, posando junto al letrero recién pintado. A los 18, abrazándome en su graduación de preparatoria, prometiéndome que nunca me defraudaría. Cerré el álbum y miré mi reflejo en el espejo del tocador. Mis ojos hinchados de llorar, mi cabello gris despeinado, mis manos temblorosas. ¿Era esto lo que mi hijo veía cuando me miraba? ¿Una vieja estorbosa? Esa madrugada, mientras escuchaba los sonidos de Guadalajara despertando, el pregón del panadero, las campanas de la iglesia del santuario, los camiones que se dirigían al mercado de abastos, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Al amanecer, con los ojos todavía hinchados de tanto llorar, me preparé un café de olla en la pequeña estufa de gas que compramos en el mercado San Juan de Dios hace 15 años. El aroma a canela me transportó inmediatamente a 1981, cuando Ricardo tenía apenas 4 años, y yo vendía café y tamales oaxaqueños en las mañanas para completar el dinero que necesitábamos para sobrevivir. Fue en esa época cuando mi esposo Aurelio nos abandonó. Una mañana simplemente se fue, dejando solo una nota sobre la mesa. No puedo con esta vida de pobres. Busco algo mejor en el norte. Ricardo preguntó por su papá durante meses, y yo inventaba excusas mientras lloraba en silencio limpiando oficinas de madrugada en el centro de Guadalajara. Con 28 años y un niño que alimentar, compré con mis ahorros una casita destartalada de adobe en la colonia El Retiro, cerca de la estación del tren. Tenía 2 cuartos, un baño sin puerta y un patio donde crecía una higuera centenaria que daba sombra durante los veranos infernales de Jalisco. Ricardo jugaba con carritos hechos de latas de chiles mientras yo lavaba ropa ajena en una tina de peltre. Pero yo tenía un sueño. Cada noche, después de acostar a mi niño, me sentaba bajo la higuera con un cuaderno de rayas donde dibujaba mi hotel imaginario. Calculaba cuánto costaría cada habitación, cuántas sábanas necesitaría, cuántos huéspedes podría recibir. Ricardo se dormía escuchándome murmurar números y planes. En 1983, una señora adinerada de la colonia americana me contrató para limpiar su casa 2 veces por semana. Doña Refugio Sandoval era viuda y tenía una casona colonial de 18 habitaciones que apenas usaba. Un día, mientras yo sacudía los muebles del corredor, me dijo, «Carmen, esta casa se está cayendo a pedazos. Ya no la puedo mantener. ¿No conoces a alguien que la quiera comprar?» Mi corazón se aceleró. Era mi oportunidad. Le pedí que me diera 3 días para pensarlo, y esa misma noche caminé hasta la casa del licenciado Bermúdez, un abogado que había conocido cuando limpiaba su oficina los sábados. «Licenciado, necesito un préstamo bancario. Quiero comprar una propiedad para convertirla en hotel». Se rió en mi cara. Una mujer sola, sin estudios, con un trabajo de doméstica,
Pidiendo crédito para un negocio hotelero parecía un chiste cruel, pero yo insistí. Le mostré mis cálculos, mis dibujos, mis planes escritos en letra clara. El turismo va a crecer en Guadalajara, licenciado. Los extranjeros vienen a conocer el mariachi, el tequila, las tradiciones. Necesitan un lugar limpio y barato cerca del centro histórico. Tardó 2 semanas, pero conseguí que el Banco de Comercio me prestara 180,000 pesos, usando como garantía la casita donde vivíamos Ricardo y yo. Si fracasaba, nos quedábamos en la calle. Compré la casona de Doña Refugio por 150,000 pesos y con los 30,000 restantes compré pintura, cemento, azulejos y muebles usados que encontraba en el mercado de pulgas de San Juan de Dios. Ricardo me ayudaba los fines de semana, cargando bultos de cal y llevándome agua mientras yo pintaba paredes desde las 5 de la mañana hasta que caía el sol. Dormíamos en un colchón en el suelo de lo que sería la recepción del hotel. Nos bañábamos con agua fría porque no teníamos para instalar un boiler. Cenábamos tortillas con sal y té de manzanilla porque el dinero se iba completo en materiales de construcción. Ricardo nunca se quejó. A los 6 años, él mismo barrió los cuartos cuando terminábamos de pintar. A los 7, aprendió a hacer las camas con las esquinas perfectamente dobladas. A los 8, me ayudaba a lavar las sábanas en una lavadora de segunda mano que compramos en abonos de 500 pesos mensuales. El Hotel Casa Real abrió sus puertas el 16 de septiembre de 1984, el día de la independencia. Solo teníamos 8 habitaciones listas, todas con muebles desparejados pero impecablemente limpios. Nuestro primer huésped fue un comerciante de Texas que venía a comprar artesanías. Pagó 3,500 pesos por 3 noches, y cuando se fue, me dejó una propina de 500 pesos y una nota que decía: «Señora, usted tiene un hotel muy especial. Regresaré». Lloré de felicidad esa noche. Ricardo, que ya tenía 7 años, me abrazó y me dijo: «Mami, ya somos ricos, ¿verdad?» «No, mi amor», le respondí acariciando su cabello negro, «pero ya no somos pobres». Los primeros 5 años fueron una lucha constante. Trabajaba 18 horas diarias. Cocinaba los desayunos, limpiaba habitaciones, atendía la recepción, llevaba las cuentas, lavaba la ropa, y por las noches estudiaba inglés básico con un libro que me prestó una maestra de la primaria donde estudiaba Ricardo. Mi hijo crecía entre huéspedes extranjeros y empleados que lo trataban como el principito del hotel. Aprendió inglés antes que yo, y a los 10 años ya traducía conversaciones entre turistas americanos y los taxistas tapatíos. Era un niño despierto, inteligente, orgulloso de su madre trabajadora. Para 1989, ya habíamos pagado el préstamo bancario completo. El hotel tenía 18 habitaciones, 2 empleadas de limpieza, un cocinero para los desayunos y una recepcionista de medio tiempo. Ricardo estudiaba en la primaria más cara de la Colonia Centro, la misma donde iban los hijos de los comerciantes ricos de la zona rosa. Yo seguía durmiendo en el hotel, en un cuartito detrás de la cocina que acondicioné como mi habitación personal. Ricardo tenía su propio cuarto en el segundo piso, lleno de juguetes que le compraban los huéspedes que lo conocían desde pequeño. Un matrimonio alemán que venía cada año le traía libros infantiles en español y alemán. Una pareja de canadienses le enseñó a jugar ajedrez. Pero los mejores momentos eran las noches de domingo, cuando cerraba la recepción temprano, y Ricardo y yo nos sentábamos en el jardín interior que había construido alrededor de la higuera original. Yo le contaba historias de mi infancia en un rancho de Michoacán, y él me contaba sus sueños de estudiar en la universidad y ayudarme a hacer crecer el hotel. «Cuando sea grande, mami, voy a construir hoteles en todo México. Y tú vas a ser la presidenta de todos», me decía, con esos ojos oscuros llenos de admiración que me hacían sentir como la mujer más poderosa del mundo. En 1992, cuando Ricardo cumplió 15 años, organicé una fiesta en el jardín del hotel. Invité a todos los huéspedes regulares, a los empleados, a las maestras de la escuela. El mariachi Los Camperos de Nati Cano tocó Las Mañanitas y La Negra. Ricardo bailó conmigo el vals tradicional, y cuando terminó la canción, me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Gracias por darme todo, mami. Algún día yo te voy a dar todo a ti». Esa noche,
Mientras recogía los platos y vasos de la fiesta, encontré una carta que Ricardo había dejado sobre mi almohada. Mami, eres la mujer más valiente que conozco. Todos mis compañeros de escuela tienen papá. Pero yo tengo algo mejor. Tengo una mamá que vale por 10 papás. Cuando crezca, voy a hacer que te sientas orgullosa de mí. Te voy a cuidar como tú me has cuidado. Te amo infinito. Guardé esa carta en una caja de madera junto con todas las fotografías importantes de nuestras vidas. Era mi tesoro más preciado. La leía cada vez que me sentía cansada o desanimada. Nunca imaginé que 25 años después, ese mismo niño me prohibiría la entrada al lugar que construimos juntos con nuestras propias manos. Los cambios comenzaron después de que Ricardo se casó con Valeria Montes en el 2018. Ella era una mujer de 32 años, egresada de Administración de Empresas del ITESO, con un rostro bonito pero unos ojos fríos que me analizaban como si fuera una cuenta por cobrar. Venía de una familia acomodada de Zapopan, de esas que hablan con acento fresa y miran por encima del hombro a quienes no estudiaron en universidades privadas. La primera vez que la conocí, Ricardo me la presentó en el restaurante del hotel, durante un desayuno dominical. Yo había preparado personalmente chilaquiles rojos con pollo deshebrado, frijoles refritos y café de olla, como hacía cada domingo para los huéspedes especiales. «Mami, ella es Valeria, mi novia», dijo Ricardo con una sonrisa nerviosa. Me levanté para abrazarla, pero ella extendió una mano fría y me dijo, «Mucho gusto, señora Carmen. Ricardo me ha hablado mucho del negocio familiar». La forma en que dijo «negocio familiar», como si fuera algo vergonzoso, me hizo sentir un nudo en el estómago, pero sonreí y le ofrecí que probara mis chilaquiles. «No, gracias. No desayuno comida pesada. ¿Tienen avena orgánica? ¿O quizás un smoothie verde?» Mis empleadas de cocina me miraron confundidas. En el Hotel Casa Real servíamos comida tradicional mexicana, no comida orgánica de restaurantes modernos. Corrí a la cocina y le preparé avena con leche de almendras que conseguí de la tienda de productos naturistas de la esquina. Desde ese día, las visitas de Ricardo cambiaron. Ya no venía solo los domingos por la mañana para contarme de su trabajo en el corporativo hotelero donde laboraba desde que se graduó. Ahora llegaba con Valeria, y ella siempre encontraba algo que criticar. «Ricardo, ¿has visto que el lobby necesita renovación? Esos muebles coloniales ya no están de moda». Los hoteles modernos usan diseño minimalista. Las habitaciones son muy pequeñas para los estándares actuales, ¿no crees? ¿Por qué no contratan una empresa de marketing digital? Su página web parece de los años 90. Ricardo escuchaba sus comentarios con atención, como si fueran revelaciones importantes, y luego me los repetía como sugerencias. «Mami, Valeria tiene razón. Deberíamos modernizar un poco el hotel». Yo trataba de explicarle que nuestros huéspedes regulares venían precisamente por la autenticidad del lugar, por el ambiente familiar, por la comida casera. Pero él ya no me escuchaba con la misma atención de antes. Sus ojos se perdían en el celular mientras hablábamos, respondiendo mensajes de Valeria. Después de la boda, celebrada en un salón elegante de puerta de hierro, donde yo me sentí fuera de lugar con mi vestido de tienda departamental, entre tantas mujeres con vestidos de diseñador, las cosas empeoraron. Ricardo y Valeria se mudaron a un departamento lujoso en Providencia, y sus visitas al hotel se espaciaron a una vez por semana, luego cada 15 días, después solo una vez al mes. En el 2019, cuando cumplí 65 años, organicé una pequeña celebración en el jardín del hotel, como habíamos hecho siempre. Invité a Ricardo y Valeria, esperando que llegaran temprano para ayudarme con los preparativos, como hacía Ricardo desde pequeño. Llegaron 2 horas tarde. Valeria vestía un traje sastre blanco que contrastaba con los vestidos florales de las empleadas del hotel. Se sentó en una esquina, revisando constantemente su teléfono, sin probar ni un bocado del pastel de 3 leches que había encargado especialmente a la pastelería, donde siempre comprábamos los pasteles de cumpleaños de Ricardo. «Perdón por la tardanza, mami», dijo Ricardo, besándome rápidamente en la frente. Valeria tenía una junta de trabajo. Se quedaron apenas 1 hora. Cuando se fueron,
Encontré el regalo que me habían traído. Una tarjeta de felicitación genérica comprada en Sanborns y un vale de El Palacio de Hierro por 2,000 pesos. Era la primera vez en 40 años que Ricardo no me regalaba algo personal, algo que mostrara que me conocía, que sabía lo que me gustaba. Siempre me había traído cosas sencillas pero significativas. Una planta para el jardín, un libro de cocina tradicional mexicana, una fotografía enmarcada de nosotros dos. Los siguientes meses, sus llamadas telefónicas se volvieron mecánicas y espaciadas. Ya no me contaba sobre su día, sobre sus proyectos, sobre sus sueños. Las conversaciones se limitaban a preguntas corteses sobre mi salud y el funcionamiento del hotel. ¿Cómo estás, mami? ¿Todo bien con el hotel? ¿Necesitas algo? Bueno, te tengo que dejar. Tengo otra llamada. En el 2020, cuando llegó la pandemia y el hotel se vio obligado a cerrar durante 4 meses, Ricardo no vino ni una sola vez a preguntar cómo estábamos manejando la crisis. Me enteré por Facebook que él y Valeria habían viajado a Tulum para trabajar desde casa, en un resort de lujo, mientras yo despedía temporalmente a la mitad de mis empleados y vendía mis últimas joyas para pagar los gastos fijos. Cuando reabrimos, llamé a Ricardo para contarle que habíamos sobrevivido la crisis más difícil en la historia del hotel. ¡Qué bueno, mami! Oye, ¿sabes qué? Valeria y yo estuvimos platicando, y creemos que ya es hora de que te retires completamente. Ya tienes edad para descansar. Las palabras me cayeron como un balde de agua helada. ¿Retirarme? ¿Descansar? El hotel era mi vida, mi razón de existir, mi legado. Pero Ricardo, yo me siento bien. Puedo seguir trabajando. Mami, no es solo por tu edad. Es que el hotel necesita una administración más moderna, más profesional. Valeria estudió hotelería. Tiene ideas muy buenas para modernizar el negocio. ¿Valeria? Pero ella nunca ha trabajado en hotelería real, solo estudió... Mami, por favor, confía en nosotros. Sabemos lo que es mejor para el hotel. Esa noche, después de colgar el teléfono, me quedé despierta hasta el amanecer. Por primera vez en décadas, me sentí vieja, inútil, como un estorbo. Mi propio hijo me estaba sugiriendo que me hiciera a un lado, que dejara que su esposa, una mujer que apenas conocía el hotel, tomara las decisiones. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que llevaba meses, quizás años, sintiéndome ignorada, menospreciada, tratada como una empleada en mi propio negocio, en lugar de la fundadora que había sacrificado su juventud para construirlo. Las señales habían estado ahí todo el tiempo. Las miradas de desdén de Valeria, la incomodidad de Ricardo cuando yo hablaba de los viejos tiempos, la forma en que evitaban invitarme a sus reuniones sociales, como si mi presencia los avergonzara frente a sus amigos educados y sofisticados. En marzo del 2021, exactamente 3 días después de mi cumpleaños número 67, un cumpleaños que pasé sola porque Ricardo y Valeria estaban muy ocupados con un curso de administración hotelera en línea, recibí la llamada que cambiaría todo para siempre. Era Ricardo, pero su voz sonaba diferente, más formal, más distante, como si estuviera leyendo un guión. Mami, necesitamos hablar. Valeria y yo hemos tomado una decisión importante sobre el futuro del hotel. ¿Puedes venir mañana a las 10 de la mañana? Vamos a estar en la oficina administrativa. La oficina administrativa. Así llamaba ahora a lo que antes era nuestro escritorio o nuestra oficina. Incluso el lenguaje había cambiado, volviéndose impersonal, empresarial. Esa noche, mientras preparaba mi ropa para la reunión del día siguiente, encontré en mi closet la carta que Ricardo me había escrito a los 15 años, esa donde prometía cuidarme como yo lo había cuidado a él. La releí 3 veces, con las manos temblando, preguntándome qué había pasado con ese niño que me escribía palabras de amor infinito. ¿Dónde estaba el joven que me abrazaba y me llamaba la mujer más valiente del mundo? Al día siguiente, descubriría que ese niño había desaparecido para siempre, reemplazado por un extraño que estaba a punto de quitarme todo lo que había construido con mis propias manos. Llegué puntual a las 10 de la mañana, como había hecho durante 40 años, cada vez que Ricardo me pedía una reunión familiar.
Llevaba puesto mi vestido azul marino de los domingos y los aretes de perlas que él me había regalado en mi cumpleaños número 60. En mis manos temblaba una carpeta con todos los documentos del hotel que había preparado la noche anterior, pensando que quizás me pedirían revisar las finanzas o discutir alguna renovación. La oficina administrativa, que antes era simplemente mi escritorio, donde Ricardo se sentaba a hacer la tarea mientras yo revisaba las cuentas, ahora tenía una mesa de juntas elegante, sillones de cuero negro y una computadora moderna que no reconocía. Las paredes estaban decoradas con fotografías profesionales del hotel, pero noté algo que me heló la sangre. Todas las fotos donde yo aparecía habían sido removidas. Ya no estaba la imagen de la inauguración de 1984, donde yo cortaba el listón con Ricardo de 7 años a mi lado. Ya no estaba la foto de nuestro primer premio como Mejor Hotel Boutique de Jalisco en 1995, donde yo sostenía el reconocimiento con orgullo. Ya no estaba la fotografía del día que ampliamos el hotel en el 2005, donde aparecíamos juntos frente a las nuevas habitaciones. Solo quedaban imágenes del edificio, de las habitaciones, del restaurante, como si el Hotel Casa Real hubiera surgido de la nada, sin historia, sin fundadora, sin los años de sacrificio que lo habían hecho posible. Ricardo estaba sentado detrás del escritorio, vestido con un traje gris que no le había visto antes, más elegante y caro de lo que acostumbraba usar. A su lado, Valeria revisaba documentos con la concentración de una ejecutiva en plena negociación. Ambos levantaron la vista cuando entré, pero ninguno se levantó a saludarme. Ninguno me ofreció el abrazo de buenos días que había sido nuestra tradición durante décadas. «Buenos días, mami. Siéntate, por favor», dijo Ricardo, señalando una silla frente a la mesa, como si yo fuera una visita externa y no la dueña del lugar. Me senté con la espalda recta, tratando de mantener la dignidad a pesar de que mi corazón latía tan fuerte, que estaba segura de que ellos podían escucharlo. Valeria me sonrió con esa sonrisa fría y profesional que usaba con los proveedores difíciles. «Carmen, sabemos que esto puede ser un poco sorpresivo», comenzó Valeria, hablando como si fuera ella quien estuviera a cargo de la reunión. «Pero hemos tomado algunas decisiones importantes sobre el futuro del hotel. Carmen, durante 3 años de matrimonio siempre me había llamado señora Carmen, o simplemente evitaba dirigirse a mí directamente. Ahora me hablaba por mi nombre de pila, como si fuéramos socias de negocios en lugar de familia. Primero que nada», continuó Ricardo, sin mirarme a los ojos, «queremos agradecerte todos los años de trabajo que le has dedicado al hotel. Has hecho un trabajo admirable, admirable, como si hubiera sido su empleada durante 40 años en lugar de la fundadora, la visionaria, la mujer que había construido ese imperio desde cero. Pero creemos que ha llegado el momento de que te retires completamente y nos dejes manejar el negocio con criterios más modernos», siguió Ricardo, leyendo claramente de unas notas que tenía escritas. Valeria abrió una carpeta y me entregó un fajo de documentos. El papel se sentía pesado en mis manos temblorosas. «Estos son los papeles de transferencia de propiedad», explicó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ricardo ya es el único dueño legal del hotel. También incluimos una pensión mensual de 15,000 pesos para que puedas mantener tu departamento y tus gastos básicos». El mundo se volvió silencioso de repente. No escuchaba los sonidos familiares del hotel, las conversaciones de los huéspedes en el lobby, el tintineo de los platos del restaurante, la fuente del jardín. Solo escuchaba el rugido de mi propia sangre en los oídos mientras las palabras de Valeria se repetían en mi mente. «Ricardo ya es el único dueño legal». «¿Ah, cómo?», logré susurrar. Ricardo se aclaró la garganta, incómodo. «¿Recuerdas cuando te pedimos que firmaras unos documentos el año pasado? Te dijimos que eran para actualizar los seguros del hotel y proteger el patrimonio familiar en caso de emergencias». Sí, lo recordaba. Había sido en abril del 2021, justo después de que Ricardo me sugiriera que me retirara. Me habían dicho que era rutina administrativa, que todos los hoteles tenían que actualizar sus pólizas después de la pandemia. Yo había firmado confiadamente, sin leer los documentos con detenimiento, porque confiaba ciegamente en mi hijo. «Esos documentos», continuó Ricardo con voz mecánica,
Incluían la transferencia total de la propiedad. Todo está a mi nombre ahora. Legalmente, tú ya no tienes ninguna participación en el hotel. Me quedé sin aire. Literalmente sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho con un martillo. Las letras de los documentos se volvieron borrosas, pero alcancé a leer fragmentos. Transferencia total de propiedad. Donación irrevocable. Renuncia a derechos de reversión. Pero Ricardo, tartamudeé con la voz quebrada. Este hotel es mi vida. Es todo lo que tengo. Es todo lo que construimos juntos. Valeria intervino con tono condescendiente. Carmen, entendemos que puede ser difícil aceptarlo, pero la realidad es que el hotel necesita una administración más profesional. Los tiempos han cambiado. Ya no se puede manejar un negocio de esta magnitud con métodos artesanales. ¿Métodos artesanales? Así llamaba a 40 años de trabajo honesto, de conocer a cada huésped por su nombre, de crear un ambiente familiar que los turistas recordaban y recomendaban. Además, siguió Ricardo, pensamos que sería mejor para tu salud que ya no te preocupes por las responsabilidades del negocio. Ya tienes 68 años, mami. Mereces descansar. Descansar. Esa palabra me sonó a sentencia de muerte, como si mi vida útil hubiera terminado, como si ya no fuera capaz de tomar decisiones importantes, como si fuera una anciana senil que necesitaba ser protegida de sus propias capacidades. Los 15,000 pesos mensuales son una pensión muy generosa, agregó Valeria. Te permitirán vivir cómodamente sin preocupaciones. 15,000 pesos. Menos de lo que yo había pagado a mis empleadas de limpieza durante los últimos 5 años. Una limosna disfrazada de generosidad. Miré a Ricardo, buscando en sus ojos algún vestigio del niño que había crecido conmigo, que había compartido mis sueños, que me había prometido cuidarme como yo lo había cuidado a él, pero sus ojos estaban fríos, distantes, como si estuviera viendo a una extraña molesta. Ricardo, susurré, soy tu madre. Este hotel lo construimos juntos. ¿Cómo puedes hacerme esto? Por primera vez en toda la reunión, él mostró una expresión de molestia. Mami, no seas dramática. No te estamos echando a la calle. Te estamos dando una pensión para que vivas tranquila. Pero el hotel necesita evolucionar. ¿Y tú? Tú ya no puedes seguir el ritmo. Creemos que lo mejor es que durante la transición evites venir al hotel muy seguido, añadió Valeria, para que los empleados se acostumbren a la nueva administración sin confusiones. Confusiones. Como si mi presencia en el lugar que había creado fuera un estorbo, un problema que resolver. Me levanté de la silla con las piernas temblorosas, dejando los documentos sobre la mesa. No voy a firmar nada, dije con un hilo de voz. Ricardo suspiró con impaciencia. Mami, ya no tienes que firmar nada. Todo ya está firmado. Solo te estamos informando de la situación actual. Salí de esa oficina caminando como autómata, con los oídos zumbando y el corazón hecho pedazos. En el lobby, Esperanza, la recepcionista que se jubilaría esa semana, me detuvo. Señora Carmen, ¿está usted bien? Se ve muy pálida. No pude responderle. Solo asentí y seguí caminando hacia la salida, pasando por el jardín donde había plantado las primeras flores con mis propias manos, por la fuente que había diseñado recordando los patios coloniales de mi infancia, por el letrero dorado que decía, fundado en 1981, pero que ya no mencionaba mi nombre. Al llegar a la puerta principal, volteé una última vez hacia el hotel. 40 años de mi vida resumidos en un edificio hermoso que ya no me pertenecía, arrebatado por el hijo al que había amado más que a mi propia vida. Esa tarde, sentada en mi departamento rodeada de las pocas fotografías que conservaba del hotel, tomé una decisión que cambiaría el resto de mi historia. No iba a quedarme callada. No iba a aceptar ser borrada de mi propia creación. Por primera vez en mi vida, iba a pelear por lo que era mío. Al día siguiente, después de una noche en vela mirando el techo agrietado de mi departamento, me levanté con una claridad mental que no había sentido en meses. Por primera vez desde que Ricardo me sugirió retirarme, no me sentía como una víctima indefensa. Me sentía como lo que realmente era, una mujer que había construido un imperio con sus propias manos y no iba a permitir que se lo quitaran sin pelear.
Llamé a Joaquín Fernández, el abogado que me había ayudado a conseguir mi primer préstamo bancario en 1983. Ya tenía 73 años, pero seguía ejerciendo desde un pequeño despacho en el centro histórico de Guadalajara, cerca de la Plaza de Armas. Don Joaquín, necesito que revise unos documentos. Creo que fui víctima de un fraude. Su voz sonó preocupada al teléfono. Doña Carmen, ¿qué pasó? Venga inmediatamente a mi oficina. 2 horas después, sentada frente al escritorio de madera vieja donde habíamos firmado tantos contratos importantes a lo largo de los años, don Joaquín revisaba los papeles de transferencia con una lupa, moviendo la cabeza de un lado a otro con evidente disgusto. «Esto es muy irregular, doña Carmen», murmuró, ajustándose los anteojos. «Los documentos están técnicamente bien redactados, pero las circunstancias bajo las cuales los firmó podrían considerarse engañosas. ¿Hay algo que se pueda hacer?» Don Joaquín se reclinó en su silla y me miró con esos ojos bondadosos que habían visto décadas de injusticias. «Legalmente, será difícil revertir la transferencia. Pero hay algo que me llama mucho la atención», dijo, señalando una cláusula en letra pequeña. ¿Ve esta parte? Dice que usted conserva ciertos derechos morales como fundadora. Es un lenguaje extraño para un documento de transferencia de propiedad. Leí el párrafo que me indicaba. La donante conserva el reconocimiento perpetuo como fundadora histórica de la empresa y mantiene derechos de consulta sobre decisiones que afecten el legado histórico del establecimiento. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, mi querida señora, que aunque ya no sea propietaria legal, usted sigue teniendo derechos específicos sobre cómo se maneja su legado. Y si pueden demostrar que están violando esos derechos o dañando deliberadamente el prestigio histórico que usted construyó, tendríamos bases para una demanda. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. Además, continuó don Joaquín, necesitamos investigar si están manejando el hotel conforme a los estándares que usted estableció. Si están usando el nombre y la reputación que usted construyó para beneficiarse económicamente mientras la excluyen deliberadamente, eso podría considerarse daño moral. Salí del despacho con un plan. Iba a documentar todo, cada cambio que hicieran al hotel, cada violación a los principios con los que lo había fundado, cada acto que demostrara que estaban destruyendo sistemáticamente mi legado. Pero antes de comenzar mi investigación legal, tenía algo más importante que hacer. Algo que llevaba posponiendo desde que Ricardo me había despojado de todo. Recuperar mi dignidad personal. Durante 40 años, mi vida había girado completamente en torno al hotel y a Ricardo. Cada decisión que tomaba, cada peso que gastaba, cada minuto de mi tiempo estaba dedicado a construir algo para él, a asegurar su futuro, a ser la madre perfecta que compensara la ausencia de su padre irresponsable. ¿Cuándo había sido la última vez que hice algo solo para mí? ¿Cuándo había sido la última vez que me compré algo bonito sin sentir culpa? ¿Cuándo había sido la última vez que pasé un día completo sin pensar en las necesidades de alguien más? Esa tarde, caminé por las calles del centro de Guadalajara con una libertad que no había sentido en décadas. Entré a la librería Gonville en la Avenida Juárez y compré 3 novelas de autoras mexicanas que había querido leer durante años, pero nunca había tenido tiempo. En la pastelería La Central, me compré un pastel individual de chocolate con fresas, no porque fuera el cumpleaños de alguien, sino simplemente porque se veía delicioso. En la tienda departamental Liverpool, me probé vestidos que no tenían nada que ver con mi imagen de señora fundadora de hotel. Me compré una blusa color turquesa que resaltaba mis ojos, unos zapatos rojos de tacón bajo que me hacían sentir más alta y segura, y un perfume francés que costaba más de lo que había gastado en mí misma en los últimos 5 años. Cuando llegué a mi departamento cargada de bolsas, me miré en el espejo del baño y por primera vez en mucho tiempo, no vi a una mujer derrotada y traicionada. Vi a Carmen Esperanza Vázquez, 68 años, sobreviviente de la pobreza, constructora de sueños, luchadora incansable. Esa noche, en lugar de llamar a Ricardo como hacía cada miércoles desde que se casó, llamadas que se habían vuelto cada vez más frías y cortas, preparé un té de manzanilla, abrí una de mis novelas nuevas
y me senté en mi pequeño balcón a leer bajo la luz de la luna. El libro era Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, una historia que había querido leer desde hace años. Mientras leía sobre Tita y sus luchas familiares, me di cuenta de cuánto me había identificado siempre con personajes que sacrificaban sus propios deseos por el bienestar de otros, sin nunca cuestionar si esos sacrificios eran justos o necesarios. Por primera vez en décadas, dormí 8 horas completas sin despertarme preocupada por el hotel, sin revisar mi teléfono por si Ricardo necesitaba algo, sin planear mentalmente las tareas del día siguiente. Al día siguiente, jueves por la mañana, hice algo que no había hecho en más de 20 años. Me quedé en cama hasta las 9 de la mañana, leyendo y tomando café preparado exactamente como me gustaba, sin prisa, sin obligaciones. Alrededor del mediodía, Ricardo me llamó. Su voz sonaba irritada. «Mami, ¿estás bien? Te llamé anoche y no contestaste». «Estoy perfectamente bien, gracias», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «¿Por qué no contestaste el teléfono?» «Porque estaba ocupada leyendo». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Ricardo no podía procesar que su madre, que durante 40 años había estado disponible las 24 horas del día para cualquier cosa que él necesitara, ahora tuviera actividades propias que la mantuvieran ocupada. «¿Leyendo? ¿Qué estás leyendo?» «Una novela». «¿Necesitas algo específico, Ricardo?» Otra pausa. Mi tono había cambiado completamente. Ya no era la madre ansiosa preguntando por su bienestar, por su esposa, por sus planes. Era una mujer adulta respondiendo cortésmente a una llamada telefónica. «No, bueno, solo quería asegurarme de que estuvieras bien». «Estoy muy bien. ¿Algo más?» No. Nos hablamos luego». Después de colgar, me quedé mirando el teléfono con una sensación extraña pero satisfactoria. Por primera vez en nuestra relación adulta, yo había controlado el ritmo y el tono de la conversación. No había preguntado por Valeria. No había ofrecido ayuda que no me habían pedido. No había extendido la llamada más allá de lo necesario. Esa tarde, decidí visitar a Esperanza Morales, la mucama que se había jubilado la semana anterior, la misma a quien había intentado llevar el regalo el día que me prohibieron entrar al hotel. Vivía en un pequeño apartamento en la colonia Oblatos, cerca del mercado. Cuando abrió la puerta y me vio con el regalo en las manos, se echó a llorar. «Señora Carmen, qué alegría verla. Entre, por favor». Nos sentamos en su pequeña sala decorada con fotografías familiares y recuerdos del hotel. Le entregué la caja de madera tallada con el rosario bendito. «Esperanza, quería agradecerte personalmente todos los años de trabajo leal. Fuiste más que una empleada, fuiste mi compañera de batalla». Ella desenvolvía el regalo con lágrimas en los ojos. «Señora Carmen, usted siempre fue más que una patrona para mí. Fue como una hermana mayor. Lo que le están haciendo en el hotel no está bien. ¿Qué has escuchado?» Esperanza miró hacia los lados, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. «Dicen que la señora Valeria ya contrató a una empresa de diseño para remodelar completamente el hotel, que van a quitar todos los muebles coloniales y poner cosas modernas, que van a cambiar el nombre a Hotel Boutique Guadalajara, porque Casa Real suena muy anticuado». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. No solo me habían robado la propiedad, sino que ahora estaban destruyendo todo lo que había hecho especial al hotel, todo lo que lo había distinguido de la competencia durante 4 décadas. «Y eso no es todo, señora», continuó Esperanza, bajando la voz. «Despidieron a casi todos los empleados que llevaban más de 10 años trabajando ahí. Dicen que necesitan personal más joven y dinámico». Personal más joven y dinámico. Código para empleados que no me recuerden a mí, que no sepan quién construyó realmente este lugar. Cuando regresé a mi departamento esa tarde, no me sentía derrotada. Me sentía furiosa. Y por primera vez en mi vida, esa furia no me daba miedo. Me daba poder. Era hora de recordarle a Ricardo y a Valeria quién era Carmen Esperanza Vázquez y por qué habían cometido el error más grande de sus vidas al subestimarme. 2 semanas después de mi conversación con Esperanza, decidí actuar.
Era viernes por la mañana y el sol entraba por las ventanas de mi departamento con esa luz dorada que siempre me había dado esperanza en los momentos más difíciles. Me vestí con mi blusa turquesa nueva, los zapatos rojos y el perfume francés. No iba a enfrentar a mi hijo vestida como la mujer derrotada que él esperaba ver. Llamé a don Joaquín temprano. Don Joaquín, necesito que me acompañe hoy al hotel. Es hora de ejercer esos derechos morales de los que me habló. ¿Está segura, doña Carmen? Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. Estoy completamente segura. Llevemos todos los documentos originales de la fundación del hotel, las fotos históricas, los reconocimientos que he recibido a lo largo de los años. Quiero que quede claro quién construyó ese lugar. A las 11 de la mañana, llegamos al Hotel Casa Real en el auto de don Joaquín. Yo llevaba conmigo 2 maletas, una con todos los documentos legales que probaban mi papel como fundadora, y otra con fotografías, cartas de huéspedes satisfechos, artículos de periódicos sobre el hotel, y todos los reconocimientos que había recibido durante 40 años de trabajo. En la entrada principal, el mismo joven de seguridad que me había detenido 2 semanas antes se puso nervioso cuando me vio llegar acompañada de un abogado. «Joven», dije con voz firme, «soy Carmen Esperanza Vázquez, fundadora de este hotel. Necesito hablar inmediatamente con Ricardo Vázquez y Valeria Montes. Es un asunto legal urgente». El muchacho presionó su radio, claramente confundido. Escuché la voz de Ricardo, irritada. «¿Qué quiere ahora mi madre?» «Señor, dice que es un asunto legal urgente. Viene con un abogado». Hubo una pausa larga. Después, «Que suban a la oficina administrativa». Mientras subíamos por las escaleras que yo había mandado construir con mármol de Puebla, noté todos los cambios que habían hecho en solo 2 semanas. Los cuadros con fotografías históricas del hotel habían sido reemplazados por arte abstracto moderno. Los muebles coloniales del lobby habían sido cambiados por sofás minimalistas en colores grises. Incluso habían quitado las plantas de bugambilia del jardín interior y las habían reemplazado con palmeras en macetas metálicas. Era como si estuvieran borrando sistemáticamente toda huella de la historia del lugar, toda evidencia de que había existido una época anterior a su administración. Cuando entramos a la oficina, Ricardo y Valeria nos esperaban sentados detrás de la mesa de juntas con expresiones de fastidio apenas disimulado. Ricardo llevaba puesto otro traje caro que no le había visto antes, y Valeria tenía sobre el escritorio planos arquitectónicos que intentó cubrir discretamente cuando entramos. «Buenos días», dijo don Joaquín con su voz profesional. «Soy Joaquín Fernández, representante legal de la señora Carmen Vázquez. Venimos a ejercer los derechos morales que se establecen claramente en los documentos de transferencia que ustedes mismos redactaron». Valeria intercambió una mirada nerviosa con Ricardo. «¿Derechos morales? No entiendo de qué están hablando». Don Joaquín abrió su carpeta y leyó textualmente. Cláusula 7. La donante conserva el reconocimiento perpetuo como fundadora histórica de la empresa y mantiene derechos de consulta sobre decisiones que afecten el legado histórico del establecimiento. Ricardo se aclaró la garganta. «Pero mami, esos son solo tecnicismos legales. No significan que puedas interferir en nuestras decisiones administrativas. Al contrario», intervino don Joaquín, «significa exactamente eso. Y según hemos documentado, ustedes han estado violando sistemáticamente esos derechos al eliminar la historia del hotel, despedir a empleados históricos y planear cambios que destruyen el legado que la señora Vázquez construyó durante 40 años. Abrí mi primera maleta y comencé a sacar documentos, fotografías y reconocimientos, colocándolos sobre la mesa con movimientos deliberados y calmados. Esta es la escritura original de compra de la propiedad en 1983, dije, colocando el documento amarillento sobre la mesa. Firmada por mí, cuando tenía 28 años y ustedes ni siquiera habían nacido, Valeria. Saqué una fotografía en blanco y negro de la casona destartalada que había comprado. Esta es la propiedad antes de que yo la convirtiera en hotel. Como pueden ver, era prácticamente una ruina. Seguí colocando fotografías. La construcción de las primeras habitaciones, la instalación del jardín, la ceremonia de inauguración, la primera ampliación,
los reconocimientos de la Secretaría de Turismo, las cartas de agradecimiento de huéspedes de todo el mundo. ¿Y esta?, dije, colocando sobre la mesa el artículo del periódico El Informador de 1995, es cuando recibí el premio como Empresaria del Año en la categoría de turismo. Con cada documento, cada fotografía, cada reconocimiento que colocaba sobre la mesa, veía cómo la arrogancia en los rostros de Ricardo y Valeria se convertía gradualmente en incomodidad y luego en preocupación. ¿Saben qué dice este artículo?, continué, leyendo en voz alta. Carmen Esperanza Vázquez, viuda y madre soltera, transformó una casona abandonada en uno de los hoteles boutique más reconocidos de Guadalajara. Su visión del turismo como experiencia cultural auténtica ha sido ejemplo para toda la industria hotelera jalisciense. Valeria intentó interrumpir. Carmen, entendemos que tienes historia con el hotel, pero... Señora Carmen, la corregí firmemente. Y no tengo historia con el hotel. Yo soy la historia del hotel. Saqué de la segunda maleta un álbum de fotografías que había preparado especialmente para esta confrontación. Página por página, mostré la evolución del hotel desde sus inicios hasta convertirse en el lugar próspero que habían heredado. Ricardo, dije, mostrándole una fotografía donde él, a los 12 años, ayudaba a plantar las bugambilias del jardín. ¿Recuerdas este día? Me dijiste que cuando fueras grande, nunca cambiarías las flores del jardín porque eran el corazón del hotel. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero endureció la expresión. Las cosas cambian, mami. Los gustos evolucionan. ¿Evolucionan?, pregunté, sacando los planos arquitectónicos que Valeria había intentado esconder. ¿O los destruyen? Don Joaquín tomó los planos y los revisó rápidamente. Según estos documentos, planean eliminar completamente el jardín colonial, remover todas las características arquitectónicas originales y cambiar el nombre del hotel a Hotel Boutique Guadalajara. Esto constituye una destrucción sistemática del legado histórico que protegen los derechos morales de mi clienta. Valeria se puso de pie, claramente alterada. No pueden impedirnos modernizar nuestro propio hotel. ¿Su hotel?, dije, levantándome también. Este hotel no existía antes de que yo lo construyera piedra por piedra. La reputación que ustedes están monetizando, la construí yo con 40 años de trabajo honesto. Los huéspedes que vienen aquí vienen porque confían en la calidad que yo establecí. Saqué de mi bolsa mi teléfono y marqué un número. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Ricardo, nervioso. Estoy llamando a El Informador. El periodista Miguel Ángel Sandoval ha estado esperando mi llamada para hacer un reportaje sobre los hoteles históricos de Guadalajara y sus fundadores. Ricardo y Valeria se pusieron pálidos. ¿De qué reportaje hablas? Oh, ¿no se los mencioné?, dije con una sonrisa. El periódico está muy interesado en hacer una serie sobre empresarias pioneras de Jalisco, especialmente sobre casos donde las fundadoras han sido desplazadas por las nuevas generaciones. Parece que es un tema muy actual. Valeria se acercó a mí. Carmen, no puedes hacernos esto. Piensa en la reputación del hotel. ¿En qué reputación?, respondí. ¿En la reputación que ustedes van a destruir al convertir este lugar en otro hotel genérico más? ¿O en la reputación que yo construí y que ustedes están usando sin mi consentimiento? Don Joaquín cerró su carpeta con satisfacción. Señores, mi clienta tiene todo el derecho legal de proteger su legado. Si continúan con estos planes de remodelación sin su consentimiento, procederemos con una demanda por daño moral y uso indebido de propiedad intelectual. Además, agregué, guardando mis documentos, he estado en contacto con varios huéspedes regulares que han venido al hotel durante décadas. Están muy interesados en saber por qué se está perdiendo el ambiente familiar y auténtico que siempre los atrajo. ¿Qué quieres, mami?, preguntó Ricardo, finalmente derrotado. Por primera vez en semanas, sonreí genuinamente. Quiero respeto, quiero reconocimiento y quiero participación en las decisiones que afecten el legado que construí. Pero ya no eres propietaria legal. No, lo interrumpí. Pero soy la fundadora. Y eso es algo que ningún documento puede quitarme. Salimos de esa oficina con un acuerdo temporal. Cualquier cambio significativo en el hotel tendría que ser consultado conmigo.
y mi nombre regresaría a todos los materiales promocionales como fundadora histórica. Era solo el primer paso, pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me sentía en control de mi propio destino. La guerra acababa de comenzar, y yo tenía la intención de ganarla. Durante las siguientes 3 semanas, las cosas parecían mejorar. Ricardo me llamaba cada 2 días para consultarme sobre decisiones del hotel. Habían reinstalado algunas de las fotografías históricas en el lobby. Incluso me invitaron a una cena familiar en su apartamento de Providencia, la primera vez que pisaba su casa en más de un año. Esa noche de sábado, mientras Valeria preparaba chiles en nogada en su cocina moderna de acero inoxidable, Ricardo y yo nos sentamos en la sala con vista panorámica a Guadalajara. Las luces de la ciudad se extendían como un manto dorado bajo nuestros pies. «Mami, quiero disculparme», me dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Se me olvidó todo lo que has hecho por mí. Valeria me ayudó a darme cuenta de que fui muy duro contigo». Sus ojos parecían sinceros, húmedos de lágrimas que no había visto desde que era niño. «Te prometo que de ahora en adelante te vamos a consultar todas las decisiones importantes. Eres la fundadora del hotel, y eso merece respeto». Por primera vez en meses, sentí que había recuperado a mi hijo. El niño que me abrazaba bajo la higuera del hotel había regresado. Cenamos como familia, hablamos de los viejos tiempos, y cuando me despedí esa noche, Ricardo me abrazó fuerte y me susurró: «Te amo, mami. Perdóname por haberte lastimado». Dormí esa noche con una paz que no había sentido en mucho tiempo. Quizás la confrontación había servido. Quizás Ricardo había reflexionado sobre sus errores. Quizás podíamos reconstruir nuestra relación sobre bases más sanas y justas. Qué equivocada estaba. El martes por la mañana, mientras tomaba café en mi balcón y leía Como agua para chocolate, mi teléfono sonó. Era Esperanza, la mucama jubilada, y sonaba alteradísima. «Señora Carmen, ¿ya vio las noticias? ¿Ya vio lo que publicaron en Facebook?» «¿Qué noticias, Esperanza? ¿De qué hablas? ¿Están diciendo cosas horribles de usted en Internet? Mi nieta me enseñó. Dice que usted es una estafadora». Sentí como si me hubieran echado agua helada encima. Corrí a mi computadora y abrí Facebook. En la página oficial del Hotel Casa Real, una página que yo no sabía que existía, había una publicación que me dejó sin aliento. Comunicado importante. El Hotel Casa Real Guadalajara informa a sus clientes y seguidores que hemos descubierto irregularidades financieras históricas en la administración anterior. La señora Carmen Vázquez, quien se autodenomina fundadora del hotel, ha estado intentando extorsionar a la administración actual con amenazas legales infundadas. Queremos aclarar que esta persona no tiene ninguna autoridad legal sobre nuestro establecimiento y que cualquier reclamación que haga es completamente falsa. Hemos iniciado acciones legales por calumnia y daño a la reputación empresarial. El Hotel Casa Real fue construido con inversión familiar legítima y no toleraremos intentos de fraude por parte de personas que buscan beneficiarse de nuestro prestigio. Mi respiración se cortó. Leí el texto 3 veces, tratando de procesar la magnitud de la traición. No solo me estaban acusando públicamente de estafa y extorsión, sino que estaban negando completamente que yo hubiera fundado el hotel. Pero lo peor vino cuando empecé a leer los comentarios. Había cientos. Qué vergüenza que una señora mayor trate de estafar a empresarios jóvenes. Siempre hay viejos resentidos que quieren aprovecharse del éxito ajeno. Bien hecho por defenderse de esta señora oportunista. Qué bueno que expusieran a esta estafadora antes de que les hiciera más daño. Mis manos temblaban mientras seguía leyendo. Habían compartido la publicación en grupos de Guadalajara, en páginas de noticias locales, incluso en grupos de empresarios de Jalisco. Miles de personas estaban leyendo estas mentiras sobre mí, formándose una opinión terrible de quien yo era sin conocer la verdad. Mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Amigos, conocidos, antiguos empleados del hotel, todos preguntándome qué estaba pasando, si era cierto lo que estaban diciendo en Internet. Llamé inmediatamente a don Joaquín. «Don Joaquín, ¿ya vio lo que publicaron? Es una calumnia terrible». «Cálmese, doña Carmen. Ya lo vi. Esto es muy grave, pero también es muy estúpido de su parte. Acabamos de conseguir evidencia sólida para una demanda por difamación.
Pero todo Guadalajara está leyendo estas mentiras. Están destruyendo mi reputación. Lo sé, y por eso mismo van a pagar caro por esta estrategia. Nadie puede acusar públicamente a alguien de estafa sin pruebas, especialmente cuando nosotros tenemos documentación que prueba exactamente lo contrario. Pero el daño ya estaba hecho. Durante toda esa semana, cada vez que salía a la calle, sentía las miradas de la gente. En el mercado San Juan de Dios, donde había comprado durante décadas, algunos comerciantes me miraban con desconfianza. En la panadería de la esquina, la señora que siempre me saludaba cordialmente ahora apenas me dirigía la palabra. Lo más doloroso fue cuando fui a misa el domingo a la catedral, como había hecho durante 40 años. Varias señoras del grupo de oración, mujeres con las que había compartido novenas, rosarios y obras de caridad, me evitaron deliberadamente. Una de ellas, doña Esperanza Ruiz, incluso cambió de lugar cuando me senté cerca de ella. Después de misa, me acerqué a ella. Esperanza, ¿todo está bien? Noté que te cambiaste de lugar. Me miró con una mezcla de lástima y desaprobación. Carmen, mira, no sé qué problemas tienes con tu familia, pero involucrar abogados y hacer escándalos públicos, eso no se ve bien, especialmente a nuestra edad. Pero Esperanza, si supieras la verdad, Carmen, es que los hijos no hacen esas cosas sin razón. Algo habrás hecho para que Ricardo se defienda así. Me quedé paralizada. Incluso las mujeres que me conocían desde hace décadas estaban eligiendo creer la versión de Ricardo y Valeria sobre la mía. Esa tarde, decidí confrontar directamente a Ricardo. Fui a su apartamento sin avisar. Cuando abrió la puerta, ya no había rastro del hijo arrepentido que me había pedido perdón una semana antes. Su rostro estaba frío, calculador. ¿Qué quieres, mami? Quiero saber por qué publicaste esas mentiras sobre mí en Facebook. No son mentiras. Estás tratando de chantajear nuestra empresa con amenazas legales falsas. ¿Falsas? Tengo todos los documentos que prueban que yo fundé ese hotel. Tienes documentos de una donación que hiciste voluntariamente. Eso no te da derecho a extorsionarnos. Valeria apareció detrás de él, con una sonrisa que no pudo disimular. Carmen, creo que deberías aceptar que ya no tienes lugar en nuestras vidas. La pensión que te ofrecemos es muy generosa. Deberías estar agradecida en lugar de crear problemas. ¿Agradecida? ¿Agradecida? Grité, perdiendo finalmente el control. Yo construí ese hotel con mis propias manos. Me levanté a las 4 de la mañana durante 20 años para hacerlo funcionar. Vendí mis joyas, hipotequé mi casa, sacrifiqué mi juventud. Ricardo me miró con desprecio. Y nosotros te estamos pagando por esos sacrificios con una pensión mensual. ¿Qué más quieres? Quiero respeto, quiero reconocimiento, quiero que dejes de mentir sobre mí. Mami, ya no eres bienvenida aquí. Si sigues molestando, ¿vamos a tener que pedir una orden de restricción? Valeria cerró la puerta en mis narices. Me quedé parada en el pasillo de ese edificio lujoso, llorando como no había llorado en décadas. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de rabia, de impotencia, de una traición tan profunda que me llegaba hasta los huesos. Mi propio hijo no solo me había robado mi negocio, sino que ahora estaba destruyendo mi reputación, convirtiendo a toda la ciudad en contra mía. Me había convertido en una paria social, en la señora que trata de estafar a su propia familia. Pero esa noche, mientras me miraba en el espejo del baño con los ojos hinchados de tanto llorar, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Si Ricardo quería guerra, guerra iba a tener. Pero esta vez no iba a pelear con súplicas ni sentimientos. Iba a pelear con la verdad, y la verdad tenía un poder que él no había considerado. Era hora de mostrarle a Guadalajara entera quién era realmente Carmen Esperanza Vázquez. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer con una claridad mental que no había sentido jamás en mi vida. Ya no era la mujer que suplicaba por amor o reconocimiento. Ya no era la madre que se conformaba con migajas emocionales. Era Carmen Esperanza Vázquez, y había llegado la hora de recordarle al mundo quién era realmente. Llamé a don Joaquín a las 7 de la mañana. Don Joaquín, necesito que haga 3 cosas hoy mismo. Primero, quiero demandar a Ricardo y Valeria por difamación, calumnia
y daño moral. Segundo, quiero convocar una rueda de prensa para esta tarde. Y tercero, quiero que contacte al periódico El Informador, a Televisa Guadalajara y a todas las estaciones de radio que quieran escuchar mi historia. Doña Carmen, ¿está segura? Una vez que hagamos esto público, no habrá vuelta atrás. Joaquín, ellos ya lo hicieron público cuando me difamaron en redes sociales. Ahora es mi turno de hablar. Durante las siguientes horas, trabajé como no había trabajado en años, pero esta vez para defenderme a mí misma en lugar de construir algo para otros. Organicé cronológicamente todos los documentos, fotografías y testimonios que había recopilado durante 4 décadas. Preparé una línea de tiempo detallada desde la compra de la casona en 1983 hasta la transferencia forzada en 2021. Pero sobre todo, hice algo que nunca había hecho. Preparé mi historia como si fuera la protagonista, no como si fuera un personaje secundario en la vida de mi hijo. A las 3 de la tarde, la sala de conferencias del Hotel Presidente Intercontinental, Ironías de la Vida, era el hotel de la competencia, estaba llena de periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión. Don Joaquín había hecho un trabajo excelente convocando a los medios con un comunicado que decía: empresaria fundadora responde a falsas acusaciones y revela la verdadera historia del Hotel Casa Real Guadalajara. Me senté frente a los micrófonos, vestida con un traje sastre azul marino, que había comprado esa mañana, especialmente para la ocasión. Ya no iba a aparecer en público como la señora mayor y derrotada que Ricardo esperaba. Iba a presentarme como la empresaria exitosa que había sido durante 4 décadas. Buenos días. Comencé con voz firme. Mi nombre es Carmen Esperanza Vázquez. Tengo 68 años y soy la fundadora y constructora del Hotel Casa Real Guadalajara. Estoy aquí para responder a las calumnias que mi hijo y su esposa han publicado en mi contra y para contarles la verdadera historia de cómo se construyó uno de los hoteles más reconocidos de esta ciudad. Mostré la primera fotografía, la casona destartalada que había comprado en 1983. Esta era la propiedad que compré con un préstamo bancario cuando tenía 28 años. Era madre soltera y trabajaba limpiando oficinas para mantener a mi hijo Ricardo. La compré por 150,000 pesos que conseguí hipotecando la pequeña casa donde vivíamos. Siguió otra fotografía. Ricardo, de 7 años, ayudándome a pintar las primeras habitaciones. Durante 5 años, mi hijo y yo vivimos en lo que ahora es la recepción del hotel. Dormíamos en un colchón en el suelo mientras convertíamos esa casona en ruinas en el hotel próspero que es hoy. Una periodista levantó la mano. Señora Vázquez, ¿es cierto que usted donó voluntariamente la propiedad del hotel a su hijo? Es cierto que firmé documentos de transferencia en abril del año pasado, pero lo hice porque confiaba en mi hijo cuando me dijo que eran documentos para proteger el patrimonio familiar. Nunca me explicaron que estaba renunciando a todos mis derechos de propiedad. Mostré los documentos originales del préstamo bancario, las escrituras de compra, los permisos de construcción, todos firmados por mí. Estos documentos prueban que yo, y solo yo, construí el Hotel Casa Real desde cero. No hubo inversión familiar, como afirman en su comunicado. Hubo una mujer joven que se arriesgó todo por darle un futuro mejor a su hijo. Un reportero de Televisa preguntó: ¿qué opina de las acusaciones de estafa que han hecho en su contra? Por primera vez en la rueda de prensa, sonreí genuinamente. Opino que es muy conveniente acusar de estafa a la única persona que puede probar quién construyó realmente ese hotel. Si yo fuera una estafadora, ¿cómo explican que durante 40 años he mantenido una reputación impecable en la industria hotelera de Jalisco? Saqué una carpeta llena de cartas y reconocimientos. Estos son testimonios de huéspedes de todo el mundo que han visitado el hotel durante décadas. Estos son los premios que he recibido como empresaria del año, como pionera del turismo en Jalisco, como ejemplo de emprendimiento femenino. ¿Creen ustedes que una estafadora podría construir y mantener esta reputación durante 4 décadas? La sala se llenó de murmullos. Los periodistas comenzaron a tomar fotografías de los documentos y reconocimientos. Pero lo más importante, continué, levantándome de la silla, no es probar que yo fundé el hotel.
Lo más importante es preguntarse por qué un hijo necesita mentir sobre su propia madre para justificar haberle robado todo lo que construyó. El silencio en la sala era absoluto. Ricardo Vázquez Morales creció en ese hotel. Aprendió a caminar en sus pasillos. Hizo su tarea en la recepción mientras yo atendía huéspedes. Celebramos sus cumpleaños en el jardín que yo planté con mis propias manos. Y cuando cumplió 15 años, me escribió una carta donde me prometió que algún día me cuidaría como yo lo había cuidado a él. Saqué la carta amarillenta y la leí en voz alta, con la voz quebrada pero firme. Mami, eres la mujer más valiente que conozco. Cuando crezca, voy a hacer que te sientas orgullosa de mí. Te voy a cuidar como tú me has cuidado. Te amo infinito. Varios periodistas intercambiaron miradas conmovidas. Esta carta la escribió el niño que ahora dice que soy una estafadora. El mismo niño que creció comiendo los desayunos que yo preparaba para los huéspedes, que se educó con el dinero que yo ganaba limpiando habitaciones, que estudió administración hotelera con los ahorros que yo acumulé, trabajando 18 horas diarias. Me dirigí directamente a las cámaras. Ricardo, si estás viendo esto, quiero que sepas que no te odio. Te amo como siempre te he amado, pero no voy a permitir que me humilles públicamente para justificar lo que me has hecho. Y no voy a permitir que destruyas el legado que construimos juntos con mentiras y calumnias. Un reportero preguntó, ¿qué planea hacer legalmente? Don Joaquín se acercó al micrófono. Hemos presentado esta mañana una demanda por difamación, calumnia y daño moral contra Ricardo Vázquez Morales y Valeria Montes de Vázquez. También estamos solicitando una investigación por fraude en la transferencia de propiedad, ya que se obtuvo mediante engaño y ocultación de información. Pero además de lo legal, agregué, quiero que todos los que me conocen, todos los que han visitado el hotel durante estos años, sepan la verdad. El Hotel Casa Real Guadalajara fue construido por Carmen Esperanza Vázquez, una madre soltera que se atrevió a soñar en grande cuando nadie creía en ella. Cuando terminó la rueda de prensa, me sentí como si hubiera corrido un maratón, pero también me sentí libre. Por primera vez en meses, había hablado mi verdad sin pedir permiso, sin disculparme por existir, sin suplicar por reconocimiento. Esa noche, las noticias de todos los canales locales abrieron con mi historia. Las redes sociales se llenaron de comentarios de apoyo. Huéspedes del hotel comenzaron a compartir fotografías conmigo de años anteriores, recordando la atención personalizada que siempre les había brindado. El hashtag Kamsat y Justicia para Doña Carmen se volvió tendencia en Guadalajara. Pero lo más satisfactorio llegó al día siguiente, cuando Esperanza me llamó temprano. «Señora Carmen, ¿ya vio las noticias de hoy? El hotel está lleno de periodistas. Y hay una fila de huéspedes cancelando sus reservaciones. Dicen que no quieren quedarse en un hotel que maltrata a su fundadora. Sonreí por primera vez en semanas. No era venganza lo que sentía. Era justicia. El poder de la verdad haciendo su trabajo. Mi teléfono sonó. Era Ricardo. «¿Diga?» respondí con calma. «Mami, necesitamos hablar». «Ahora sí necesitas hablar conmigo», dije serenamente. «Qué interesante». Por primera vez en meses, yo tenía el control de la conversación, y esta vez iba a usarlo. «Ahora sí necesitas hablar conmigo», dije serenamente. «Qué interesante». «Mami, por favor, necesitamos encontrar una solución. El hotel está en crisis. Hemos perdido el 40% de las reservaciones desde ayer. Los proveedores están cancelando contratos. Hasta los empleados están renunciando. Por primera vez en nuestra relación adulta, escuchaba desesperación real en la voz de Ricardo. Ya no era el hombre arrogante que me había echado de su oficina, sino el niño asustado que corría a buscarme cuando las cosas se ponían difíciles. «¿Y qué quieres que haga yo al respecto?», pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. «Quiero que publiques algo diciéndole a la gente que todo está resuelto, que ya llegamos a un acuerdo». «¿Un acuerdo? ¿Cuál acuerdo, Ricardo? Porque hasta donde yo sé, ustedes me siguen llamando estafadora en su página de Facebook». Hubo una pausa larga. «Ya quitamos esa publicación». «Ah, qué conveniente. Después de que toda la ciudad la leyó durante una semana». «Mami, por favor».
Sabes que no quisimos lastimarte tanto. ¿No quisieron? Repetí, sintiendo cómo la indignación me daba fuerzas. Ricardo, ustedes planearon sistemáticamente borrarme de la historia del hotel. Me robaron mi propiedad con documentos falsos. Me difamaron públicamente. Me convirtieron en una paria social. ¿Y ahora me dices que no quisieron lastimarse? Fue idea de Valeria. Yo solo quería modernizar el hotel. Era la primera vez que Ricardo admitía que había sido manipulado por su esposa. Pero ya era demasiado tarde para las excusas. Ricardo, escúchame bien. Durante 40 años, yo sacrifiqué todo por ti. Mi juventud, mis sueños personales, mis oportunidades de rehacer mi vida después de que tu padre nos abandonó. Todo lo hice pensando en darte el mejor futuro posible. Mi voz se hizo más firme. Pero ya no soy esa mujer. Ya no voy a sacrificar mi dignidad por tu comodidad. Si quieres solucionar este problema, vas a tener que reconocer públicamente lo que me hiciste y devolver lo que me robaste. ¿Devolver? Pero mami, legalmente el hotel es mío. Legalmente me estafaste. Y moralmente me traicionaste. Elige cuál de las dos batallas quieres pelear en los tribunales. Después de colgar, me senté en mi balcón con una taza de té de manzanilla y por primera vez en meses, me sentí en paz conmigo misma. No importaba lo que decidiera Ricardo. Ya había recuperado lo más importante, mi autoestima y el respeto de mi comunidad. Los siguientes días fueron una avalancha de apoyo. Recibí llamadas de huéspedes de todo el mundo que habían leído la noticia en Internet y querían expresar su solidaridad. Antiguos empleados del hotel vinieron a visitarme para contarme historias de cómo yo había impactado positivamente sus vidas a lo largo de los años. Doña Esperanza Ruiz, la señora que me había evitado en misa, llegó a mi apartamento con un ramo de flores y lágrimas en los ojos. Carmen, perdóname, no sabía toda la historia. Leí la entrevista en el periódico y me dio mucha vergüenza haber dudado de ti. La Cámara de Comercio de Guadalajara me invitó a dar una conferencia sobre emprendimiento femenino y resiliencia empresarial. La Universidad de Guadalajara me ofreció participar en un diplomado como maestra invitada en la Facultad de Turismo. Por primera vez en mi vida adulta, la gente me veía como Carmen Esperanza Vázquez, la empresaria exitosa, no como Carmen la madre de Ricardo o Carmen la esposa abandonada. Una semana después de mi rueda de prensa, don Joaquín me llamó con noticias extraordinarias. Doña Carmen, Ricardo y Valeria quieren negociar. Su abogado me contactó esta mañana. Están dispuestos a llegar a un acuerdo extrajudicial. ¿Qué tipo de acuerdo? Quieren ofrecerle el 30% de la propiedad del hotel, más un puesto ejecutivo como presidenta honoraria con salario de 150,000 pesos mensuales. 150,000 pesos mensuales. 10 veces más de lo que me habían ofrecido como pensión generosa solo 2 meses antes. ¿Y qué quieren a cambio? Que retire la demanda y que haga una declaración pública de que todo ha sido un malentendido familiar ya resuelto. Me quedé pensativa. Era una oferta tentadora. Me devolvería parte de mi hotel y me daría seguridad económica para el resto de mi vida. Pero había algo que no me cuadraba. Don Joaquín, ¿usted qué piensa? Pienso que están desesperados. El hotel ha perdido más del 60% de sus reservaciones. 3 empresas importantes cancelaron eventos que tenían programados ahí. Y hay rumores de que algunos inversionistas están considerando comprar el hotel a precio de liquidación. ¿Inversionistas? Sí. Al parecer, la cadena Marriott ha mostrado interés en adquirir la propiedad si continúa la crisis de reputación. Esa información cambió todo. Si una cadena hotelera internacional estaba interesada en comprar el hotel, significaba que Ricardo y Valeria estaban en pánico total. No era generosidad lo que los motivaba a negociar, era supervivencia empresarial. Don Joaquín, dígales que no acepto el 30%, quiero el 51%, control total de las decisiones administrativas, y que Ricardo y Valeria se disculpen públicamente por las calumnias que publicaron en mi contra. ¿Está segura? Es una posición muy dura. Estoy completamente segura. Ellos fueron duros conmigo cuando pensaron que no tenía opciones. Ahora que las tengo, voy a usar cada una. La negociación se extendió durante 2 semanas más. Cada día que pasaba, más reservaciones se cancelaban y más empleados renunciaban.
Los medios de comunicación siguieron la historia como una novela de televisión, con actualizaciones diarias sobre la batalla legal entre la fundadora del hotel y su hijo ingrato. Finalmente, Ricardo aceptó todas mis condiciones. El día de la firma, en el despacho de don Joaquín, llegó acompañado únicamente de su abogado. Valeria había decidido no presentarse, supuestamente por compromisos laborales, aunque todos sabíamos que no podía soportar la humillación de verme recuperar el poder que me habían robado. Ricardo evitó mirarme a los ojos durante toda la ceremonia. Cuando terminó de firmar los documentos que me devolvían el control mayoritario del hotel, finalmente alzó la vista. «Mami, ¿me perdonas?». Lo miré durante un largo momento. Ya no veía al hijo que me había traicionado, ni al niño que había amado incondicionalmente. Veía a un hombre adulto que había tomado decisiones terribles y ahora tenía que vivir con las consecuencias. «Ricardo, yo te perdono porque el rencor me haría más daño a mí que a ti. Pero el perdón no significa que las cosas puedan volver a ser como antes. Tú elegiste tratarme como una enemiga cuando todo lo que necesitabas era pedirme ayuda. Ahora tendrás que ganarte mi confianza otra vez, si es que realmente te importa». 3 meses después, el Hotel Casa Real Guadalajara reabrió sus puertas bajo nueva administración, mi administración. El letrero de la entrada ahora decía: Hotel Casa Real Guadalajara, fundado por Carmen Esperanza Vázquez en 1984, restaurado por Carmen Esperanza Vázquez en 2022. Recontraté a todos los empleados que habían sido despedidos injustamente, incluyendo a Esperanza, quien aceptó regresar como supervisora general de limpieza. Restauré el jardín colonial con las bugambilias originales. Reinstalé todos los muebles y fotografías históricas que habían sido removidos. Pero lo más importante, agregué una nueva tradición. Cada domingo por la mañana, ofrezco un desayuno especial gratuito para madres solteras emprendedoras de Guadalajara. Es mi manera de devolver a la comunidad y de honrar a la mujer que fui cuando comencé esta aventura hace 4 décadas. Ricardo trabaja ahora como gerente de operaciones bajo mi supervisión. Llegamos a un acuerdo profesional cordial, pero nuestra relación personal sigue siendo distante. Valeria renunció poco después de mi regreso y se mudó a Ciudad de México, donde consiguió trabajo en una cadena hotelera internacional. Su matrimonio con Ricardo no sobrevivió a la crisis. En mi oficina, la misma oficina donde me humillaron y despojaron de todo, tengo enmarcada la carta que Ricardo me escribió a los 15 años. No la conservo por nostalgia, sino como recordatorio de que las personas pueden cambiar, para bien o para mal, y que nunca debemos darlo todo por garantizado. El hotel está más próspero que nunca. Los huéspedes vienen no solo por las instalaciones, sino por la historia. Quieren conocer a la mujer que construyó este lugar desde cero y que luchó por recuperarlo cuando se lo robaron. Mi historia se ha vuelto parte del atractivo turístico del hotel. Hoy, mientras escribo estas palabras sentada en el jardín bajo la higuera centenaria que sigue dando sombra después de todos estos años, me doy cuenta de que la traición de Ricardo, aunque dolorosa, me dio el regalo más valioso que he recibido en mi vida. Me obligó a conocer mi propia fuerza. Durante 68 años, me definí por mi relación con otros, como esposa, como madre, como fundadora para otros. Ahora, finalmente, me conozco como Carmen Esperanza Vázquez, una mujer completa, poderosa e independiente. ¿Has vivido alguna vez una traición tan profunda que te hizo cuestionar todo lo que creías sobre las personas que amas? ¿Conoces a alguien que haya tenido que luchar por recuperar lo que le pertenecía legítimamente? Cuéntame tu historia en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. A veces, nuestras batallas más difíciles nos llevan a descubrir quiénes somos realmente.